¿Alguna vez has oído hablar de un sacerdote católico que entró en un auditorio repleto, completamente solo, para enfrentarse a uno de los máximos líderes del Islam moderno, y lo hizo sin alzar la voz, sin atacar, sin intentar ganar? Esta es la historia real de un encuentro que debía ser un enfrentamiento, pero que se transformó en algo que nadie ha logrado explicar hasta el día de hoy. El padre Luis Toro y el imán Rashid al-Hakim estaban preparados para defender sus creencias ante el mundo. Pero lo que ocurrió allí dentro no cabía en ningún guión. Fue algo que nadie previó, y que dejó a todos en completo silencio. El ambiente estaba dispuesto para un debate, cámaras encendidas, micrófonos ajustados, textos sagrados sobre la mesa. Pero cuando ambos se miraron por primera vez, algo quedó claro. No sería un choque común. Una fuerza invisible empezó a apoderarse de aquel espacio. Los asistentes comenzaban a emocionarse sin razón aparente. Unos sintieron escalofríos, otros describieron sensaciones que hasta hoy no logran explicar. Y todo eso, sin que se pronunciara una sola palabra. Este vídeo no trata de quién ganó. No busca demostrar qué religión es la correcta. Se trata de un instante en que dos autoridades espirituales guardaron silencio y dejaron que Dios hablara. Un silencio que tocó a personas de todo el mundo. Un gesto sencillo que desarmó a las multitudes. Un suceso que cambió vidas, y que quizá nunca vuelva a repetirse. Estás a punto de revivir esta historia minuto a minuto, como si estuvieras dentro de ese auditorio. Y te advierto, prepárate, porque esta experiencia puede no solo emocionarte, puede marcarte para siempre, no por espectáculo, sino por la presencia. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, pero algo en el aire delataba que no sería un día ordinario. Afuera del auditorio, la gente se agolpaba con sus móviles en la mano, ansiosa, como si estuviera a punto de presenciar un acontecimiento inédito. Cámaras fueron instaladas en cada rincón del salón, técnicos comprobaban micrófonos, y las sillas fueron ocupadas mucho antes de la hora pactada. Se respiraba una expectativa palpable, no solo por el debate en sí, sino por lo que representaba. A un lado, el renombrado imán Rashid al-Hakim, respetado por su discurso contundente, postura firme y profundo conocimiento del Corán. Al otro, un hombre que llegó en solitario, sin comitiva, sin anuncio, vestido con una sotana sencilla y con la Biblia, desgastada por tantas predicaciones bajo el brazo, el padre Luis Toro. Cuando él entró al auditorio, no hubo vítores ni aplausos desmedidos. Se impuso un silencio casi reverente, como si todos, sin saber por qué, sintieran que algo estaba cambiando en ese instante. Caminaba con pasos firmes, pero lentos. Observaba con calma a su alrededor, como si contuviera la mirada en algo más allá de las personas. Sus ojos mostraban cansancio, pero reflejaban alerta. Allí había un peso, no de miedo, sino de plena conciencia de lo que estaba a punto de suceder. El padre Luis se acercó a la mesa donde descansaban los textos sagrados, la Biblia a un lado, el Corán al otro. No pronunció palabra, solo deslizó sus dedos con lentitud por la tapa de la escritura, como quien toca algo sagrado, y en ese momento, sin previo aviso, el imán se puso de pie. El debate estaba por comenzar, pero no de la forma en que todos habían imaginado. El imán Rashid al-Hakim era famoso por su oratoria poderosa. Cuando subió al escenario y se ubicó al otro lado de la mesa, la audiencia, de forma instintiva, se acomodó en sus asientos, como preparándose para un duelo. Pero algo resultaba extraño. El imán no saludó con las cortesías formales ni recitó los versos coránicos acostumbrados. Se mantuvo de pie, contemplando al sacerdote, como si aguardara algo. Durante casi un minuto entero, ninguno pronunció palabra. Un minuto completo. Pero dentro de aquel auditorio, ese instante pareció una eternidad. La cámara enfocó sus rostros. Se percibía firmeza, por supuesto, pero también una tensión diferente, como si ambos intuyeran que aquello no sería un mero intercambio de argumentos. El padre Luis,
Con la mano posada aún sobre la Biblia, levantó la vista y fijó la mirada en la del imán. No había desafío ni arrogancia. Era como si dijera, no he venido a luchar, he venido a escuchar la voz de Dios aquí. Uno de los técnicos, desconcertado, susurró a otro si el micrófono del padre funcionaba. Otro preguntó si debía iniciar la transmisión, dado que nadie hablaba, pero nadie se atrevió a interrumpir lo que sucedía. Era como si un peso invisible se hubiese apoderado del ambiente. Algunas personas en la platea fruncían el ceño, incómodas. Otras parecían emocionarse sin razón aparente. Una mujer, en la tercera fila, se llevó la mano al pecho y luego contó que sintió como si alguien estuviera parado justo detrás de ella, respirando a su compás. Nadie se movía, nadie tosía. Era el tipo de silencio que no nace de la ausencia de palabras, sino de la presencia de algo más grande. El imán, en un gesto inaudito, tiró de una silla y se sentó. El padre Luis hizo lo mismo, aún sin pronunciar nada. La emisión en directo llevaba 8 minutos al aire, y hasta ese momento, el debate más esperado del año no había registrado ni una sola palabra. Afuera, miles de espectadores seguían la transmisión en vivo. En los comentarios preguntaban si había alguna falla técnica, si el debate había sido cancelado. Pero quienes estaban dentro sabían que lo que ocurría allí no era un error. Era otra cosa. El ambiente era tan denso que hasta los más escépticos tenían dificultades para racionalizarlo. Un joven estudiante de teología, que llegó en autobús desde otra ciudad solo para presenciarlo, sostenía el móvil con las manos temblorosas. No sé cómo explicarlo, diría después. Parecía que Dios estaba allí, pero no como en una iglesia. Era como si Él nos estuviera observando. El imán bajó la mirada, como en meditación. El padre Luis cerró los ojos por unos segundos, como en oración. Pero incluso en ese silencio, se estaba produciendo una comunicación, invisible, inexplicable, espiritual. Fue en ese instante cuando sucedió algo. Nadie vio luces, nadie escuchó voces, pero la temperatura del auditorio cambió, literalmente. Algunos reportaron escalofríos, otros, un sudor frío. Una señora de la primera fila se cubrió los ojos con las manos, afirmando que no podía mirar a ambos hombres sin sentir una opresión intensa en el pecho. Un reportero que lo grababa todo con su cámara detuvo la filmación por unos segundos y luego, mirando el objetivo, murmuró. El cristal se empañó solo, como si hubiese respirado. Y entonces, con calma, el padre Luis abrió la Biblia, sin prisa, sin aspavientos. Dio vuelta a las páginas como quien busca algo. Cuando se detuvo, observó el texto unos segundos, y sin leerlo en voz alta, posó la mano sobre ese pasaje. Fue en ese preciso momento cuando varias personas en la audiencia comenzaron a llorar. Sin motivo, sin estímulo aparente. Era como si el silencio hablara. Y todos entendieran. ¿Este momento te conmovió? Entonces demuestra que has llegado hasta aquí. Escribe amén en los comentarios y suscríbete para seguir recibiendo estos mensajes. El imán finalmente se movió. Pero en lugar de abrir el Corán, puso la mano sobre el pecho como hacen los musulmanes en señal de respeto y bajó la cabeza. No se había pronunciado una sola palabra. No se había presentado ninguna tesis. Pero había algo circulando en ese lugar, algo que quebraba certezas, que anulaba discursos ensayados. El público empezó a respirar de manera diferente, más pausada, como si fuera conducido por una sinfonía invisible. Algunos miraban a su alrededor intentando entender si estaban solos en esa sensación, pero la verdad es que todos estaban siendo afectados. Un guardia en el lateral del escenario, hombre escéptico y exmilitar, contó después que sintió una necesidad incontrolable de arrodillarse, sin saber por qué, y se arrodilló. De la nada. Como si su cuerpo hubiera decidido obedecer a algo que la mente aún no comprendía. El padre Luis, con la mirada fija en la página abierta, alzó la cabeza despacio.
Sus ojos estaban vidriosos pero firmes. No temblaba, no sonreía, pero tampoco mostraba miedo. Era como si supiera, desde el comienzo, que no habría debate alguno, que ese encuentro tenía otro propósito. Alzó la mano con calma, no para señalar ni para acusar, sino como quien bendice. Y fue en ese simple gesto que el imán empezó a llorar. Nadie lo entendió. Él, conocido por su frialdad y postura inflexible, se cubrió el rostro con las manos y se inclinó sobre la mesa. No había humillación en ese llanto. Había entrega, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. La cámara en vivo hizo un ligero zoom, mostrando su mano temblorosa. Era imposible no sentir que algo extraordinario estaba ocurriendo ante todos, y nadie sabía cómo reaccionar. Uno de los organizadores, confundido por lo que veía en el escenario, susurró al equipo si debían interrumpir la transmisión, pero fue detenido por un técnico que respondió en voz baja: «No toquen nada. Está pasando algo aquí». Y nadie tocó ni el sonido ni la iluminación. Nadie se atrevía a interrumpir. El silencio ya llevaba casi 20 minutos. 20 minutos sin un discurso, sin una refutación, sin una sola provocación. Pero nadie se quejaba, nadie se levantaba. Era como si todos hubieran olvidado el paso del tiempo. Afuera, los comentarios en línea habían cambiado de tono. Algunos escribían: «Estoy llorando sin saber por qué. Algo me está tocando aquí al otro lado de la pantalla. Nunca he visto nada así». Era como si una fuerza se expandiera más allá de ese auditorio, y quienes veían la transmisión también la sentían. La mujer de la tercera fila, que antes se había llevado la mano al pecho, comenzó a sollozar de forma contenida. Miraba el improvisado altar con los ojos rojos, como quien ve algo que nadie más alcanza a percibir. Luego contaría que en ese momento vio una silueta blanca detrás del padre, una presencia. No tenía forma definida ni rostro, solo una luz, suspendida, inmóvil, y un sentimiento indescriptible. Dijo que no sintió miedo, sintió verdad. Sintió que todo lo que estaba allí había sido preparado por una razón mucho mayor que cualquier religión. El llanto del imán, en ese instante, había cesado, pero él seguía con la cabeza baja, como si escuchara algo, como si estuviera en oración, una oración silenciosa, personal, íntima. El padre Luis seguía de pie, inmóvil, con la mano sobre la escritura. Ninguno de los dos había hablado. Y, aún así, era como si el diálogo más importante de sus vidas estuviera sucediendo. De repente alguien al fondo de la platea se levantó. Era un señor de traje, respetado profesor de filosofía invitado como comentarista del debate. Avanzó despacio por el pasillo central, visiblemente conmovido. Se detuvo, miró el escenario y con voz entrecortada dijo solo: «Si esto es silencio, entonces es el silencio más intenso que he escuchado». No fue una frase ensayada, fue una confesión, un desahogo. Toda la sala volvió la mirada hacia él. El hombre respiró hondo y se sentó en el suelo, allí mismo, sobre la alfombra del pasillo, como si no quisiera perderse nada, como si cualquier distancia del escenario fuera ahora una pérdida espiritual. Y, como por contagio, otras personas comenzaron a hacer lo mismo. Se sentaron en el suelo, apoyaron la espalda contra las paredes, miraron con atención a los dos líderes. No sabían qué esperar, pero sabían que lo que vivían no se repetiría pronto. La cámara continuó grabando todo. No apareció ningún narrador para explicar lo que sucedía. No apareció ningún rótulo en pantalla, solo imágenes. Una transmisión muda, pero que parecía hablar más que cualquier discurso. Y fue entonces cuando el padre Luis, con la mirada fija en la Biblia abierta, finalmente habló. Solo una frase, una única frase, pero dicha con una calma tan profunda que parecía provenir de un lugar que no era suyo. Dijo: «Hoy, Dios ha elegido no ser defendido, sino revelado». Y luego cerró la Biblia con cuidado. El sonido de las páginas al juntarse retumbó en el micrófono como un trueno ahogado. El imán alzó la cabeza despacio.
Sus ojos estaban hinchados, pero había paz en su expresión. No respondió. Solo miró al padre y asintió, como quien comprende todo sin necesidad de más palabras. Ese asentimiento del imán fue como un detonante. Las personas, antes silenciosas e inmóviles, empezaron a reaccionar. No de forma ruidosa ni desordenada, sino de un modo que recordaba más una misa que un evento público. Algunos cerraron los ojos y rezaron allí mismo, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Otros simplemente inclinaron la cabeza en señal de respeto, como si entendieran que habían sido testigos de algo que escapaba a toda doctrina, tradición o preparación académica. El organizador del evento, sin saber qué hacer, caminó hacia un lado del escenario. Pero al mirar al público se paralizó. Era como si él también hubiera comprendido que cualquier intento de controlar aquel momento sería una profanación. Ya no había control humano allí. El ambiente había sido tomado por algo que ningún programa había previsto. Entonces el padre se volteó hacia el público, pero no habló con ellos. No hizo un discurso ni intentó explicar nada. Solo miró, uno por uno, como si viera a cada persona individualmente. Y lo más extraño es que muchos juraron luego que sintieron exactamente eso, que él los había mirado directamente a los ojos. Una señora de cabello canoso, sentada cerca de la salida, contó después al equipo del evento: «Sentí como si él me hubiera perdonado, pero nunca le conté a nadie lo que llevo dentro». En cuanto al imán, aún en silencio, cerró el Corán con respeto, se puso de pie y en un gesto sorprendente extendió la mano hacia el padre. No fue un saludo político. Fue firme, prolongado y silencioso. Ambos se miraron como quienes comparten un secreto que no puede ser revelado. Allí ya no había adversarios, ya no había religiones. Había dos almas que sabían que en ese instante algo había sido revelado, no para ellos, sino a través de ellos. El equipo de filmación siguió grabando, pero ya nadie miraba a las cámaras. La transmisión continuaba, pero el mundo parecía haber desaparecido. Todo lo que había allí dentro era un solo momento, como si el tiempo se hubiera detenido. El padre y el imán permanecieron uno al lado del otro por unos segundos en silencio, mientras todo el auditorio observaba. Entonces, sin ninguna orden previa, el público empezó a ponerse de pie, uno a uno. No como quienes se preparan para marcharse, sino como quienes se levantan ante algo sagrado. Un respeto silencioso lo llenó todo. No había música, no había efectos, solo ese peso en el aire. Un joven del equipo de organización que nunca había sido religioso, contó más tarde que sintió como si algo inexplicable lo hubiera abrazado. No sintió miedo ni culpa, solo un calor en el pecho y una certeza de origen desconocido. El gesto final ocurrió de forma tan sencilla que casi pasó desapercibido. El padre tomó la Biblia, el imán tomó el Corán, y juntos colocaron ambos libros, uno al lado del otro sobre la mesa. Después de eso, no dijeron nada más. El padre Luis se giró, hizo un leve gesto con la cabeza hacia la audiencia, y comenzó a caminar rumbo a la salida. El imán se quedó inmóvil unos instantes más, contemplando los dos libros. Luego miró al público por última vez, y lo siguió. Las puertas del auditorio se abrieron. La luz del atardecer inundó el salón. Y fue solo entonces, en ese preciso momento, que se escuchó el primer sonido verdadero, el llanto estruendoso de alguien que llevaba mucho tiempo conteniéndose. Fue un sollozo de alivio, de quebrantamiento, y como un eco, surgieron otros. Esas personas habían ido a presenciar un debate, pero salieron de allí como quienes regresan de un encuentro que lo cambia todo. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de colores. El sol se ponía lentamente, bañando los edificios con un resplandor dorado y sereno. Algunas personas que habían seguido la transmisión desde sus casas empezaron a reunirse junto a la entrada del auditorio, sin saber muy bien por qué. Era como si algo las atrajera hacia ese lugar, como si de pronto se hubiera vuelto sagrado. Nadie alzaba la voz, nadie formulaba preguntas.
Algunos sostenían rosarios en las manos. Otros simplemente observaban las puertas, esperando que ocurriera algo más. Un hombre que lo vio todo por el móvil, al otro lado de la ciudad, condujo casi 40 minutos solo para llegar hasta allí. Cuando llegó, se apoyó contra la pared exterior, se sentó en el suelo y se quedó mirando el cielo en silencio. No sabía explicar qué lo había impulsado, pero tampoco quería marcharse. Dentro del auditorio la gente empezó a bajar de las gradas poco a poco, pero ninguno hablaba de teología, de argumentos o de quién había ganado. Ese no fue el tema de los pasillos. Lo que se escuchaba era, ¿lo sentiste? No sé qué fue, pero sentí como si el pecho me estallara. Parecía que alguien nos acompañaba. El técnico de sonido, que había permanecido junto a la consola durante todo el evento, juró que los decibelios captados durante el silencio estaban fuera de lo normal. Contó que se percibía una frecuencia grave y constante, un zumbido, pero que ningún aparato pudo registrarlo. Uno de los traductores, preparado para mediar entre el árabe y el español, no tuvo que interpretar ni una sola frase. Permaneció sentado junto a la cabina con las manos juntas, como quien asiste a una ceremonia fúnebre o a un nacimiento. Y al preguntarle qué había pensado, respondió: «Vi a dos hombres, pero sentí algo que no les pertenecía». En las horas siguientes los vídeos empezaron a circular por las redes, pero nadie sabía exactamente cómo describirlos. Los títulos variaban. El debate que se tornó en silencio. Padre e imán en algo inexplicable. Presencia invisible en auditorio lleno. Hubo quien dijo que todo fue una puesta en escena, una estrategia para ganar audiencia. Pero quienes estuvieron presentes sabían que no era así. Había un peso en la mirada de cada testigo, un tipo de reverencia que no se explica con argumentos. El padre Luis no concedió entrevistas. Salió por una puerta lateral y no se le vio más ese día. El imán también desapareció de la prensa por un tiempo. Solo una breve nota en su sitio web decía: «A veces, el silencio responde a aquello que 1000 palabras no alcanzan». La nota no explicaba nada, pero de algún modo lo resumía todo. Días después, algunos intentaron organizar foros para debatir lo ocurrido. Psicólogos, estudiosos de religiones e incluso científicos se reunieron para determinar si aquello había sido un fenómeno colectivo, una inducción emocional, una manifestación espiritual o simple casualidad. Pero ninguna explicación resultaba satisfactoria. Nadie daba cuenta de lo que cada persona había sentido de un modo tan particular. Porque, aunque todos compartieron el mismo auditorio, cada uno vivió la experiencia de forma distinta. Unos lloraron, otros guardaron silencio, algunos afirmaron haber tenido visiones, pero todos, absolutamente todos, dijeron lo mismo: «Nunca viví nada parecido». Un cura anciano que había asistido como oyente confesó al sacristán de su parroquia: «En 60 años de sacerdocio, nunca sentí a Dios tan cerca, y a la vez, tan más allá de mí. Era como si lo sucedido no hubiera sido obra de manos humanas. Y tal vez no lo fue. Dime, ¿sientes algo distinto al escuchar esta historia? Si de algún modo te ha conmovido, tocado tu fe, hecho reflexionar, te pido de corazón, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo relatos que despiertan, que sanan, que acercan a lo que realmente importa. Tu presencia aquí marca la diferencia. Ahora, continuemos». Semanas después, un equipo de documentalistas intentó recrear el evento con las grabaciones disponibles. Pero fracasaron. Había algo en las imágenes que sencillamente no se traducía. La cámara captaba rostros, gestos y minutos de silencio, pero no alcanzaba a transmitir lo que allí se sintió. El director del proyecto confesó en una entrevista que, aun tras revisar el material decenas de veces, no lograba explicar por qué siempre se emocionaba en la misma parte, justo cuando no había sonido ninguno. Cuando el padre posaba la mano sobre la Biblia y el imán inclinaba la cabeza, la escena era simple, pero poseía una atmósfera que escapaba al lente. La propia banda sonora que intentaron añadir sonaba artificial,
como si corrompiera la pureza del momento. Al final, decidieron no producir ningún material. Simplemente archivaron las grabaciones y publicaron una nota. No todo lo sagrado debe narrarse. Algunos momentos solo merecen ser respetados. El padre Luis nunca volvió a comentar públicamente esa jornada. Continuó viajando, predicando y celebrando misas, pero quienes lo conocían notaron un cambio en su mirada. Estaba más callado, más contemplativo, como quien ha visto algo y lo lleva grabado en el alma. Por su parte, el imán Rashid apareció meses después en un encuentro interreligioso en otro país. Al preguntarle por ese episodio, respondió escuetamente: Dios no necesita ganar discusiones, Él simplemente se muestra. Y no añadió más. Ambos jamás se reunieron de nuevo. No hubo repetición de aquel encuentro. Pero, curiosamente, muchas de las personas presentes experimentaron una transformación vital tras aquel día. Algunos reavivaron su fe, otros abandonaron cargos, hábitos o culpas que arrastraban durante años. No por una frase ni por un milagro, sino por una certeza inexplicable que quedó inscrita en su interior. Y nadie logró arrancarla. El auditorio donde todo sucedió sigue abierto, pero ahora se le trata con un respeto diferente. Quienes trabajan allí aseguran que el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Los técnicos afirman que los equipos de sonido nunca volvieron a captar patrones similares. Los visitantes comentan que sienten un silencio distinto en el lugar, como si el aire fuera más denso, cargado de algo indefinible. Un joven, empeñado en rememorar la experiencia, regresó un año después, entró solo en la sala, se sentó en la última fila y permaneció quieto casi una hora, sin mirar el móvil ni hablar con nadie. Al salir confesó que no esperaba sentir nada, pero sintió. Y con los ojos vidriosos, dejó una frase en el mural de mensajes. No sé qué pasó aquí, pero no era humano. La prensa, con el tiempo, dejó de interesarse por el evento. Ya no generaba clics, no había polémica ni bandos que defender. No era una noticia apta para los formatos convencionales. Sin embargo, en iglesias, mezquitas e incluso foros laicos en Internet, el caso seguía siendo comentado. Personas de diversas religiones, e incluso ateos, lo rememoraban de tanto en tanto, como si evocaran una memoria colectiva. Era como si aquel instante hubiera dejado una huella espiritual en el mundo, invisible, pero perceptible para quien la rozara. Y lo más extraño de todo es que, pese a tantos testimonios, imágenes y reacciones documentadas, nadie conseguía explicar con exactitud lo que ocurrió. Era como si la experiencia no estuviera destinada a comprenderse, sino a vivirse. Y eso, por desconcertante que parezca, basta para quienes la presenciaron. Una noche mucho después, el padre Luis se encontró solo en una pequeña capilla rural a la que solía acudir en busca de silencio. Era un lugar humilde, con bancos de madera desgastados, muros de piedra y un único vitral por donde se colaba la luz de la luna. Se sentó en el último banco, como siempre, y permaneció más de una hora en silencio absoluto, contemplando el altar vacío. Finalmente se levantó, caminó hacia el crucifijo y apoyó la mano en el pecho tallado de Cristo. Sus ojos se humedecieron, pero no derramó una sola lágrima. Solo murmuró una frase tan baja que nadie la habría escuchado. Pero quien hubiera estado cerca habría percibido el peso de cada palabra. Si el Señor decidió manifestarse en el silencio, entonces yo solo necesito seguir escuchando. Y en ese instante cerró los ojos como quien agradece, y se marchó. Nadie supo lo que vio o sintió en aquella capilla, pero desde ese día nunca volvió a mencionar el tema. El imán, en cambio, dejó de participar en debates y entrevistas. Dedicó sus esfuerzos a visitas discretas en comunidades pequeñas, siempre con una sonrisa contenida y una serenidad que sorprendía incluso a los más incrédulos. En una de esas visitas, un joven le preguntó si seguía creyendo que el Islam tenía todas las respuestas. Él respondió con inusual franqueza: «Creo que Dios no cabe entero en ninguna explicación,
Pero Él se manifiesta plenamente cuando hay verdad. Y continuó su camino, como si no hubiera dicho nada especial. Sin embargo, el joven nunca olvidó esas palabras. Se las tatuó. Las convirtió en oración. Se transformaron en un cambio de vida. Y quizá esa sea la huella verdadera de lo que sucedió aquel día. No fue algo que concluyera cuando se cerraron las puertas del auditorio, sino algo que se propagó por los corazones de las personas. En grupos de oración, tertulias de amigos e incluso en cafeterías, el evento pasó a contarse como una leyenda, pero una leyenda vivida. No era exagerada ni mística, simplemente era difícil de narrar. Quienes estuvieron allí relataban siempre lo mismo. No sé qué fue, pero algo cambió en mí. Algunos confesaban que ya no podían rezar de la misma manera. Otros aseguraban que empezaron a ver a los demás con compasión. Hubo quienes regresaron a sus casas en silencio, con la extraña sensación de haber participado en un milagro, aunque sin señales visibles, sin pruebas, sin luces en el cielo. Solo el tipo de milagro silencioso que acontece en lo más profundo del alma, cuando ésta se enfrenta a una verdad que no cabe en palabras. Lo más curioso es que, con el tiempo, la mayoría dejó de intentar entender. Era como si el propio afán de explicarlo estropeara la experiencia. Lo que perduró fue el impacto, el recuerdo de un silencio que curaba, de una mirada que traspasaba, de un gesto que tocaba sin rozar, y cuanto más pasaba el tiempo, más difícil resultaba contarlo sin parecer absurdo o incluso inventado. Aún así, quienes estuvieron allí seguían afirmando, sucedió, y sucedió de un modo que ninguna grabación, ninguna noticia ni ningún sermón podría abarcar. Fue algo que solo se siente una vez, y aunque nunca se repita, ya bastó para transformar el rumbo espiritual de mucha gente. El padre Luis, el imán Rashid, el público, los técnicos, los organizadores, todos de algún modo salieron de allí con algo que antes no tenían. Y nadie supo nombrar aquello. Hoy, aquel día aún es rememorado por pocos, pero jamás olvidado por quienes lo vivieron. No ocupó portadas demasiado tiempo, no encabezó titulares de portales, no generó teorías que alimentaran Internet durante semanas. Fue como una ola que llegó, tocó todo y desapareció sin dejar huellas visibles. Pero quienes estuvieron allí cargan algo distinto, una memoria que no se atesora en la mente sino en el pecho. Y cada vez que intentan narrarlo, se dan cuenta de que las palabras no bastan. ¿Cómo explicar que un debate sin debate, una palabra sin discurso y un silencio sin fin, pudo conmover tanto? ¿Cómo traducir en frases aquello que se sintió como un llamado mudo, directo desde la eternidad, diciendo, estoy aquí? Y quizás lo más asombroso de todo sea esto. Nadie puede señalar qué ocurrió realmente. No hubo visión, milagro, sanación física, ni nada fuera de lo natural. Pero, aún así, pasó algo. Algo que cambió el ambiente, a las personas, el clima, la lógica. Algo que no se repite ni se enseña. Y que, hasta hoy, ninguno de los presentes ha logrado olvidar. No porque se empeñen en recordarlo, sino porque lo sintieron en carne y alma que, aquel día, en ese auditorio, entre una Biblia abierta y un Corán cerrado, Dios se mostró, y lo hizo de la manera más desconcertante posible, sin pronunciar palabra. Y ahora quiero saber de ti. ¿Has experimentado alguna vez la presencia de Dios sin necesidad de escuchar una sola palabra? Cuéntanos aquí en los comentarios. Tu testimonio puede tocar a otros. Si este vídeo te ha conmovido de alguna forma, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás los próximos contenidos que podrían transformar tu visión espiritual. Y si sientes que este canal te ayuda, pero no sabes cómo corresponder, haz clic en Hazte miembro aquí abajo. Es una manera sencilla y poderosa de apoyarnos para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Y el siguiente vídeo ya aparecerá en tu pantalla. Haz clic y continúa con nosotros en este viaje. Con cariño y verdad,
Nos vemos en la próxima reflexión.